El pasaje de Génesis 24 que hemos leído hoy trata con gran detalle el matrimonio de Isaac. De todos los capítulos del Génesis, el capítulo 24 constituye el episodio más largo. Se le considera una obra que contiene la belleza de la literatura hebrea, transmitiendo información vívida e importante a través del diálogo y la repetición. ¿Por qué se ha registrado el capítulo 24 del Génesis como una obra literaria tan bella? Porque el tema del matrimonio de Isaac es considerablemente importante en el Génesis. Entonces, ¿por qué es tan importante que Isaac escoja esposa y se case? La razón es una: Isaac es el hijo de la promesa, el descendiente que cumplirá el pacto que Abraham recibió de Jehová Dios. Por eso, la Biblia trata el matrimonio de Isaac con gran importancia. ¿Con quién se casará Isaac y cómo tendrá descendencia? Esto es una parte sumamente importante. En particular, si observamos la ubicación de Génesis 24, se encuentra entre el capítulo 23, donde muere Sara, la madre de Isaac, y el capítulo 25, donde muere Abraham. Es decir, Abraham se encuentra en una situación en la que, habiendo despedido primero a su esposa, debe casar a su hijo. En este momento, sin su madre, ¿cómo debería casar a Isaac? A Abraham le queda una gran tarea por delante. Quizás en esta historia, Abraham se haya encontrado de nuevo con una crisis, porque se ha enfrentado al gran deber de casar a un hijo que no tiene madre. Sin embargo, a través de nuestra lectura de la Biblia hasta ahora, sabemos bien cómo ha obrado Dios en cada uno de estos momentos de crisis. Cuando la fe de Abraham vacilaba, Dios renovó una y otra vez la promesa de la descendencia mediante el pacto del fuego y el pacto de la circuncisión. Y cuando Abraham ofreció a Isaac en holocausto, en esa situación en la que el descendiente del pacto podría haber desaparecido, Dios lo salvó para que el pacto pudiera continuar, y ha guiado la historia hasta este punto. Conocemos esa providencia de Dios. Génesis 24 es un capítulo que revela esta providencia de Dios de una manera aún más rica. Por eso, un erudito del Antiguo Testamento evalúa Génesis 24 como una reflexión teológica sobre la providencia de Dios. Es decir, la providencia de Dios se manifiesta de manera muy clara en esta detallada historia. Por lo tanto, a partir de hoy meditaremos en el texto de Génesis 24 durante unos 3 días. ¿Cómo interviene Dios a través del contenido de Génesis 24? ¿Cómo está obrando Dios para cumplir su promesa? Si nos centramos en esto, podremos meditar en la palabra con gracia. El pasaje que hemos leído hoy, Génesis 24, 1, 9, comienza explicando que Abraham era muy viejo y que Jehová le había bendecido en todo. Se dice de Abraham que, aunque envejeció, disfrutó de la bendición de Jehová Dios en todo. Esto significa que su vida estuvo llena de los regalos que Jehová le dio. ¿No es una expresión hermosa? Y también es una expresión envidiable. Pienso que los cristianos que creen en Dios hoy en día serían muy felices si pudieran recibir tal evaluación cuando envejezcan. Disfrutó de la bendición de Jehová en todo. Sin embargo, la Biblia no dice que Abraham simplemente disfrutó de la bendición de Jehová en todo, y fue feliz con ello, sino que muestra que Abraham avanzaba hacia algo más importante. Y eso es que avanzaba para cumplir la promesa de Dios de multiplicar su descendencia como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo, casando a Isaac, el hijo del pacto. Por eso, después de la muerte de Sara, Abraham comienza a moverse para el matrimonio de Isaac, el heredero del pacto. Isaac es el hijo de la promesa y un descendiente importante que continuará la promesa de Dios. Por lo tanto, Abraham actúa según un criterio especial. Un criterio importante, ¿cuál es? Era mantener la pureza de la fe. Abraham exige un juramento muy solemne a su siervo de confianza, a quien le había encargado todo lo que tenía. Este juramento se realiza según la costumbre del antiguo cercano Oriente, poniendo la mano bajo el muslo de Abraham. ¿Qué significa poner la mano bajo el muslo? Se dice que en el mundo antiguo, cuando los patriarcas estaban cerca de la muerte, hacían que se jurara poniendo la mano sobre el órgano reproductor, considerado la fuente de la vida. De esta manera, confirmaban su última voluntad. Multiplicar la descendencia y asegurar la supervivencia era una tarea tan crucial en el mundo antiguo, que por eso se ponía la mano bajo el muslo. Aunque la Biblia lo expresa con un eufemismo, se trata de hacer un juramento poniendo la mano sobre esa parte tan importante, el órgano reproductor. En particular, el pasaje de hoy repite en los versículos 2 y 9
La expresión de que se juró poniendo la mano bajo el muslo, mostrando que Abraham está haciendo que su siervo haga un pacto sagrado relacionado con la vida y la sucesión de la descendencia del pacto. ¿Cuál es el contenido de este pacto? Es escoger una esposa para Isaac. La esposa de Isaac no debía ser una hija de los cananeos, sino que debía ser elegida de entre sus parientes, porque para que la promesa de Dios se cumpliera, para que el pacto de Dios continuara, era absolutamente necesaria la distinción, es decir, la santidad, sin mezclarse con las naciones abominables. ¿Acaso no había mujeres casaderas cerca de Isaac? Probablemente no era así. Habría habido personas más excelentes y que satisfarían más su corazón. Pero Abraham no eligió eso. ¿Por qué? Porque tenía que proteger la pureza de la fe, la pureza de su corazón hacia Dios. Así es. Para que lo que Dios ha prometido se cumpla, un criterio importante es aferrarse a la pureza de la fe. Para que la promesa de Dios continúe y se cumpla, se necesita una decisión de fe que elija según la pureza de la fe. En nuestra vida, hacemos innumerables elecciones. Cada vez, elegimos según algún criterio, y ese criterio debe ser la pureza de la fe, es decir, la santidad. Cuando elegimos según este criterio, nuestra vida puede convertirse en una vida en la que se cumplen las promesas de Dios. Al hablar de la pureza de la fe, no debemos malinterpretar que la pureza signifique conservar un estado nuevo, nunca usado. El significado de la pureza de la fe es una cuestión de si estamos separados del mundo, de si estamos eligiendo lo de Dios. La Biblia parece comunicarnos esto con la palabra santidad. Ser apartado. Lo de Dios, el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, no lo de este mundo, eso debe ser el criterio de nuestras elecciones y decisiones. Y esta santidad es, en realidad, un atributo de Dios. En Levítico él dice, «Sed santos, porque yo soy santo». Esto significa que Dios mismo posee el atributo de la santidad. Por lo tanto, seguir la pureza de la fe también puede explicarse como seguir los atributos de Dios. En cualquier caso, nos muestra que cuando tomamos decisiones, elegimos y caminamos por la vida, siguiendo la pureza de la fe, la santidad, los atributos de Dios, la realidad de nuestra vida se convierte en una realidad de gracia, donde se cumplen la promesa de Dios y su pacto. Abraham también se está preparando y moviendo para el matrimonio de su hijo Isaac, teniendo en cuenta esa pureza de la fe. Pero hay una preocupación. Aunque tomemos decisiones y nos movamos con pureza de fe, podemos encontrar obstáculos en el camino. Cuando elegimos lo de Dios, el plan de Dios, los atributos de Dios y vivimos en esta tierra, aparecen elementos que nos obstaculizan hasta que se cumple el pacto de Dios. Sería bueno que leyéramos juntos el versículo 5 del pasaje de hoy. Génesis 24, 5. El criado le respondió, «Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste?» ¿Qué está diciendo el siervo? Las palabras del siervo suscitan preocupación. Está diciendo, ¿qué pasa si esa mujer no quiere venir, si se niega? Significa que, aunque uno siga la pureza de la fe con todas sus fuerzas, puede toparse con un muro inesperado. Hay momentos en que, a pesar de haber elegido la santidad según la voluntad de Dios, la situación no cambia favorablemente. Hay momentos en que estamos seguros de que es el sentir que Dios nos ha dado y su voluntad, y hemos decidido y avanzado en consecuencia, pero la situación se siente completamente diferente a la realidad de la bendición que Dios prometió. ¿Cómo se prepara Abraham para esta situación? Responde con fe en la promesa de Dios. Leamos juntos los versículos 7 y 8 del pasaje de hoy. 7 Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. 8 Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Abraham recuerda la promesa de Dios, recuerda la promesa que Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, le hizo cuando lo sacó de la casa de su padre y de su tierra natal, la promesa de que, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué es esto? Es una proclamación de fe de que, como Dios lo ha dicho y prometido, se cumplirá sin falta. Por eso, ¿qué dice? Él enviará su ángel delante de ti. ¿Qué significa esto? Dice que como Dios irá delante sin falta, porque lo ha dicho y prometido, esto se cumplirá con seguridad. Si la mujer no quiere seguirle,
está diciendo que esa persona no es la que Dios ha designado. Cuando las circunstancias lo bloqueaban y le hacían dudar si la promesa de Dios realmente se cumpliría, Abraham no miró la situación, sino que miró la palabra. No dejó que su corazón se tambaleara por la situación, sino que ató su corazón a la palabra. Esta fue la preparación y la actitud que mostró Abraham. Aunque demos pasos esperando que la promesa de Dios se cumpla al elegir la santidad de Dios y la pureza de la fe, hay obstáculos. Pero en ese momento, lo que no debe flaquear es nuestra fe. No debemos dejar de lado la fiel promesa de Dios por las circunstancias. Porque Dios enviará su ángel por delante para preparar, proveer y hacer que nos encontremos. ¿Cuál fue el resultado de no dejarse llevar por las circunstancias y de enviar al siervo siguiendo el camino de Dios y su palabra? En la conclusión de la historia de hoy, en el versículo 58, la familia de Rebeca, después de conocer al siervo de Abraham, le hace esta pregunta a Rebeca: ¿irás tú con este varón? Aparece una escena en la que se le pregunta a Rebeca por su voluntad. En ese momento, Rebeca responde así: sí, iré. Ella responde afirmativamente a la pregunta. El resultado de seguir la pureza de la fe y la palabra de Dios fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Abraham había llegado al momento de tomar la última decisión de su vida para continuar la gran promesa de Jehová Dios. Debemos recordar que en este momento, Abraham está poniendo en práctica su decisión basándose en dos criterios. Primero, buscó la pureza de la fe, es decir, la santidad, que es el carácter de Dios. Para ello, eligió, decidió y avanzó. Segundo, ante la situación de los obstáculos venidereros, en esa situación inesperada que impedía el cumplimiento de la promesa de Dios, mostró una actitud de fe aferrándose a la palabra de Dios. Estas dos cosas se convirtieron en condiciones importantes para encontrar la realidad de la gracia en la que se cumple el pacto de Dios. Amados hermanos y hermanas, ante una decisión importante, Abraham buscó a Dios. Se aferró a la palabra de Dios. No se basó en los criterios, las situaciones o el entorno del mundo, sino únicamente en Dios. Hoy también debemos elegir y decidir. ¿Según qué elegirán? Espero sinceramente que ustedes elijan y decidan siguiendo al Dios Santo. Creo que la realidad de la bendición que Dios ha prometido es la bendición prometida para ustedes y para mí. Que no nos aferramos a las circunstancias sino a la palabra, no al mundo sino a Dios. Hoy también, en el lugar de oración, establezcamos firmemente la pureza de la fe, la santidad de Dios, y aferrémonos a la palabra del Señor. Creo que cuando oremos así y caminemos en nuestros lugares de vida, la gracia del cumplimiento del asombroso pacto que Dios ha prometido será experimentada por ustedes y por mí.